Ahora la palabra de Dios en el libro de Josué. Libro de Josué, y vamos a continuar donde terminamos la semana pasada, ¿ok? Con Josué. Josué, usted recordará que Josué es el reemplazo de Moisés como líder del pueblo elegido de Dios, del pueblo santo, del pueblo de Israel. Y para para Josué era muy difícil ser ese líder porque el pueblo era muy rebelde y los zapatotes que dejó Moisés eran muy grandotes y las naciones que estaban a punto de conquistar, pues sí sabían pelear. Pero Dios le hace promesas a Josué y le dice, mira, nadie va a poder contra ti, voy a estar contigo y todo lo que pise tu pie, eso será para ustedes. ¿Ok? Luego vimos que pasaron la primera batalla contra Jericó y ganaron con poder milagroso. Después vienen contra una nación que se llama Ai y perdieron porque había alguien agarrado lo prohibido. Después se encuentran a esa persona también por dirección divina y resulta que cuando le encuentran a la persona, pues se acaba, la asesinan a la persona por hacer lo que no debió haber hecho. Y al último, van contra Ai y por fin tienen éxito. Tienen éxito, o sea, salen victoriosos. Capítulo 9 nos dice que se unieron para pelear contra el pueblo de Israel, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Dice, todos ellos se concertaron en el versículo 2 para pelear contra Josué e Israel, del capítulo 9. Todos menos un pueblo, una nación. Dice, no, pues estos están siendo guiados por Dios. Están siendo guiados por Dios. Y resulta que esta nación engañan a Josué, a Israel, y se visten de trapos viejos, traen pan duro, así dan una imagen de que no eran de esas tierras, de que venían de muy lejos, y así le dicen a Josué, le dicen, mira, nosotros no somos de por aquí, venimos desde muy lejos, no queremos pelear contigo, queremos hacer alianza contigo. Y Josué y el pueblo de Israel hacen alianza con ellos porque se la tragan la mentirota de que no eran de ahí, de que eran de una nación muy lejana. Y ellos le dicen, mira mis trapos, mira el pan que traemos. Cuando salimos estaba calientito el pan y ahora mira, parece piedra. Y hacen un pacto delante de Dios, donde dicen, yo aseguro, el pacto es que yo no te voy a atacar ni tú me vas a atacar, vamos a ser amigos delante de Dios. Pero ahí mismo en el capítulo 9, ya el versículo 22, los descubren que habían mentido. Y dice el versículo, llamándoles Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Y ellos le dicen, pues porque mira cómo eres de bravo, nos hubieras matado. El caso es de que los terminan haciendo esclavos. Bueno, ustedes van a cortar la leña por nosotros, ustedes van a traernos agua, no les vamos a hacer nada, pero los dejan habitar ahí. Y Dios le había dicho que expulsara a todos de Canaán, a todos. Pero no pudieron romper el pacto, ellos mismos dijeron, porque lo habían hecho delante de Dios. Delante de Dios habían dicho, somos amigos, no te vamos a hacer nada. Entonces los agarraron como esclavos. Y recuerde, esto es bien importante para conocer la historia. No los expulsaron a los cananeos. ¿Por qué Dios no quería ningún cananeo? Porque la moralidad de ellos estaba despedazada, porque la idolatría de ellos estaba abundantemente. Y Dios había dicho, no dejes a ninguno de ellos, pero estos se terminaron quedando. Capítulo 10 nos habla de unos reyes que se unen para pelear ya contra Israel. Dice el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, rey de Jarmud, rey de Laquis, rey de Eglón. El versículo 8 dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Resulta que todos estos reyes vieron que había hecho pacto este otro pueblo contra Israel, fueron y lo atacaron, viene Israel, los ayuda y empiezan a correr. Se echan a correr, ¿no? Todos estos reyes delante de Israel, porque Dios le dijo a José, tú no tengas miedo, tú éntrales. Y le entra Josué, porque Dios le había dicho a Josué, yo te los he entregado. Versículo 11 dice,
mientras iban huyendo de los israelitas, fíjese, todos estos reyes iban huyendo, todos sus ejércitos, dice, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ahora sí, usted dígame, este texto que acabo de leer, el versículo 11, ¿cómo dice que murieron la mayoría de los soldados? ¿Por la espada? Por granizazo. Piedras de granizo. Dios le dijo a Moisés en el capítulo 1, nadie te podrá hacer frente, yo estaré contigo. Y miren nomás. Y aquí, y luego anteriormente en el versículo 8 le dijo, yo los he entregado en tu mano. Y luego acaba diciendo que murieron la mayoría por granizo de los enemigos de Josué. Versículo 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Aquí lo que viene, brothers, es algo, ya el versículo 12 del capítulo 10, es algo así como que bien asombroso, porque empezaron a oír los enemigos, iba Josué tras de ellos, y empezó a caer la noche. Y si llegaba la tarde, la noche, los enemigos iban a escapar. Pues para hallarlos ya de noche se escondían detrás de cualquier piedra y ya no los podían ver tan fácil. Entonces aquí en el versículo 12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ay, o sea, ya tenían la ventaja y iban ganando. No sé a cuántos de ustedes les gusta ver el box, pero a veces que va perdiendo el boxeador de usted, ¿no? Y ya cuando le van a dar el último golpe de el knockout, ¡tin, tin! Suena la campana. Lo salvó la campana, ¿verdad? De ahí viene el dicho, o salvado por la campana. Lo salvó la campana y ya va el pobre a la esquina y se aliviana, se reacomoda, le echan Gatorade tantito, algo le echan a la agüita que se toma. El caso es de que ya se levanta y se recupera. Y el que iba a ganar muchas veces anteriormente acaba ganando porque al otro le dieron oportunidad de recuperarse. Era más o menos la misma imagen que tenemos aquí con el pueblo de Israel. Los enemigos de Israel iban perdiendo, estaba a punto de sonar la campana, por así decirlo, que es el sol, y Dios le ayuda a Josué. Cuando Josué dice, sol, detente, detente, y que el sol se detiene, el reloj se para, no suena la campana, y sí le dan en todo, ¿no? A los enemigos. Y es tan grande que hasta la gente ha cantado por siglos la canción de Josué, ¿no? ¿Cómo iba en nuestros tiempos? El nuevo, ¿no? Nuevo, yo digo los últimos 100 años. El sol se paró. Oh, eso. Oró Josué, Josué, Josué. Con más ritmo, ¿no? Y el sol se paró. Exactamente. Y ya ve, entonces, ¿cómo pudo venir esta victoria? Gracias a que Dios estuvo con ellos. Gracias a eso. Después vienen muchas batallas, brother, contra muchos reyes, y en cada batalla Dios le da la victoria a Josué y a Israel. Y va Josué contra ciudades, y Dios le da la victoria, y va contra ejércitos, y Dios le da la victoria. Ya en el capítulo 11 de Josué, versículo 23, dice, tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra.
Otra vez, volviendo al capítulo primero, Dios le dijo a Josué, nadie podrá contra ti. ¿Se cumplió? Sí. Todo lo que pise la planta de tu pie, yo te lo estoy dando. ¿Se cumplió? Sí. Y le dijo, yo siempre estaré contigo. Entonces llega el momento donde vemos que se cumple. Dios estuvo con Josué siempre. Eso se le llama fe, ¿no? Creerle a Dios, creer lo que Dios le dijo. No nomás creer que Dios existe, pero creer lo que Dios ha dicho. Creer que Dios existe, casi, pues todas las personas que creen que existe Dios creen que tienen fe. Hacen lo que les da la gana en su vida y creen que tienen fe. Pero fe es no nomás creer la existencia de Dios, pero creer las palabras de Dios. Eso es fe. Y si no le está creyendo al Dios, pues no tiene fe. Y Josué le tuvo fe, porque le entró, o sea, cuando empezó su liderazgo, los zapatotes de Moisés eran grandatotes, él se veía la patita del número 8, dijo, ah, caray, esos son del 14, no me quedan. No me quedan, porque es un gran líder Moisés. Pero Dios le dijo, no, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y confió Dios en él. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y entonces harás prosperar tu camino. Y Josué creyó lo que Dios le dijo. Y aquí vemos al final que Dios le dio todo, cumplió todas las promesas. Y luego esto es el próximo acto de Josué, ¿no? Pues vemos que conquista Canaán, se queda con toda la tierra y luego reparte la tierra. Reparte, a ustedes les tocó esto, a ustedes les tocó esto, ustedes esto, bien de acuerdo a la dirección de Dios. En nuestros países tuvieron mucha guerra, nuestros países de Latinoamérica, por la tierra casi siempre, ¿eh? Tierra y libertad. Sí, casi siempre por la tierra, en todos nuestros países. En realidad en casi todos, ¿no? En México se peleaban por la tierra, tanto por sembradío, por plata, por oro. En El Salvador, por el café, para plantar café. En Guatemala creo que eran bananas. Era la banana en Guatemala y otras frutas. Entonces querían la tierra por algo, ¿verdad? Porque la tierra les da, ¿no? Para vivir. Y aquí vemos que Josué no se peleó por la tierra. De hecho, la gente venía y le decía, ay, yo quiero mi pedazo, y Josué se los daba. Asombrosamente, ese líder que no buscó para él. Ya al acabarse el libro de Josué, empezamos a ver los discursos que Josué da. No los vamos a ver completos porque no hay tiempo, pero mire, vamos a uno muy importante en el capítulo 21, versículo 45, donde Josué en su discurso, uno de sus finales discursos, les dice al pueblo de Israel, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¡Wow! Fíjese, ya estaba bien viejo, Josué estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir. Y dice, de todas las promesas que Dios hizo, todas las cumplió. ¿Cuántas promesas no le ha cumplido Dios? Que Dios le ha hecho. Le ha cumplido todo. Es muy triste el día de hoy cuando algunas personas se alejan del cristianismo porque hay unos religiosos tan arrogantes que le empiezan a prometer a la gente cosas en nombre de Dios. Y pasa el tiempo. Y usted le puede mentir a toda la gente, pero no todo el tiempo. ¿Sí me entiende? Llega un momento donde la gente le atrapa sus mentiras. Pero si la gente está creyendo que fue Dios quien le dio esa promesa, terminan creyendo que Dios es el que no cumple las promesas. Y eso sucede mucho en el tiempo fantasioso del cristianismo que vivimos hoy, donde los religiosos dan promesas que Dios jamás dio. Es más, se atreven a usar versículos de la palabra de Dios y aplicárselos a ellos mismos. Cuando Dios se los dio, esas promesas de esos versículos, se los dio a alguien más. Y ellos dicen, aquí en la Biblia dice tantas cosas. Y sacan un versículo, otro versículo, o otro versículo.
y se lo aplican a ellos sin hacer una interpretación del pasaje. Imagínense que saquen el... ¿Por qué nadie se acopla hoy el versículo donde Dios le dijo a Sara que a sus 90 años iba a tener un hijo? Esa fue una promesa de Dios, ¿verdad? Pero cuando ven a los 90 años, Sara tuvo hijo. ¿Por qué no dicen, Dios me va a dar un hijo a los 90 años? Porque eso no les conviene, porque entienden que fue para Sara. Pero las otras promesas de la Biblia, que mucha gente agarra y se las quiere aventar a la gente, no se esfuerzan en darse cuenta que esas promesas no son para ellos. No se preguntan a quién se la dio esta promesa, por qué se la dio esta promesa. O sea, otra vez, en mis años de juventud, gracias, hermano, nomás. Allá en Chihuahua estábamos comenzando una iglesia. Yo era uno de los jóvenes. Estábamos allá en Chihuahua. La iglesia que estábamos comenzando comenzó en el patio de una casa, como muchas iglesias, ¿no? Pero después andábamos buscando qué terreno para la iglesia y yo nomás seguía a todos los adultos. Resulta que llegamos allá en Chihuahua, con el grupo de la iglesia, como 10 o 15, y el pastor dijo, la Biblia dice. Y llegamos a una colonia que se llama Chihuahua 2000, a un terreno vacío que estaba en medio de las casas. Y luego dijo el pastor, la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Vamos a pisar todo este terreno. Ya nos tiene como mensos pisando todo el terreno. Porque la Biblia dice que todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo, será tuyo. Y en todos ahí caminando más espinados que qué. Tenían mucha fe, según ellos, ¿verdad? Mucha. Yo también, yo dije, sí, se me convenció. Chiquito, menso y fiel, leal, como un cachorro. ¿Usted cree que fue de la iglesia ese terreno? No. ¿Mintió Dios o mintió la gente? Sí, mintió la gente. Las emociones exactamente. Dice Josué en 21:45, de todas las promesas que ha hecho Jehová, todo se cumplió. No le faltó ni una sola promesa. Si usted quiere reclamar promesas, asegúrese que Dios le dio esa promesa, no un fantasioso, no un sobornador, no uno que usa la labia y las emociones para sacarle algún beneficio, ¿no? Porque Dios le había dicho estas 4 promesas a Josué. Todo será tuyo. Resumido, serás invencible. Nadie te va a vencer. Y yo siempre voy a estar contigo. Esas 3 promesas le había hecho. ¿Verdad que sí? ¿Fue todo de ellos? Sí. ¿Fue invencible? Sí. ¿Dios estuvo con él siempre? Sí. Así, sencillo, fácil. Es bien importante entender que Dios cumple las promesas. Y Dios le dio promesas a Josué similares a las que le había dado a Moisés. No se deje engañar por emociones religiosas con que esto y aquello y que declaro. No, esas son fantasías del día de hoy que terminan con un cristianismo superficial, y la gran mayoría de ellos, después de intentarle un tiempo en el cristianismo, se vuelven al mundo y se dan cuenta que Dios no les cumplió y dicen, pues Dios no cumple, mejor está más bueno a la X cosa. Y la gente se emociona. Han venido muchas personas me llaman cada semana que si pueden cantar aquí en el templo, que si pueden predicar. Muchas cada semana, pero en especial hace algunos años había un conocido, no voy a decir el nombre por respeto a él porque ya falleció, un conocido que conocimos desde chiquitito que se hizo de repente profeta, ¿no? Y que él tenía una enfermedad y Dios lo había sanado y andaba en todas las iglesias, aquí en Nuevo México, todos le abrían las puertas, dando su testimonio que Dios le sanó de la enfermedad que tenía, creo que era leucemia, y profetizándole a la gente, profetizando. Y era amigo de nosotros, amigo mío creo que lo conocí desde que tenía como 5 o 6 años de edad, y lo veía grande, se hizo profeta y todo el mundo le abría las puertas, y por decirle una de sus profecías, una iglesia en Río Rancho,
les profetizó ahí dos cosas. Una es que la iglesia se iba a convertir en una mega iglesia. Ahí en Río Rancho iba a crecer el ministerio, iban a hacer luz para todas las naciones y que esa iglesia se iba a esparramar por todo el mundo. Y segundo, que la esposa del pastor iba a ser una gran salmista, le dijo. Va a grabar discos y la gente va a conocer su voz. Una mujer, una americana, esposa casada con un mexicano. Yo creo que como al mes se cerró la iglesia. Y la esposa del pastor se fue con el líder de música. Y después de eso lo siguieron invitando a las iglesias al profeta, ¿no? A mi compa. La gente no se fija, simplemente las emociones, las emociones, las emociones. Yo jamás lo invitamos, ¿verdad? Me llamaba, dame chance, y luego me llamaban los conocidos, dale chance a tal persona que ahí en la iglesia, que vaya. No, no, las emociones. Yo no quiero emocionar a la gente con mentiras, con piñas, con... No. Todavía para decirlo más triste, pues, en un par de años creo que él falleció de leucemia. Dios lo que hace, lo hace perfecto. Dios no sana a medias. Dios, si va a sanar a una persona, la va a sanar al 100. Y tristemente él falleció, ¿no? Pero las iglesias siguen invitando profetas, siguen con sus shows, porque la gente busca eso, porque es atractivo, es emocional, porque queremos que Dios nos dé más. Y la única diferencia entre ir a consultar a un profeta, a ir a que le lean la mano, la única diferencia es el edificio. ¿Sí me entiende? Es la única diferencia de ir a que le lean el café, las cartas, la bola de cristal, la mano, le digan el horóscopo, a ir a consultar a un profeta hoy. ¿Ok? Porque en ambos lo más posible es que estén involucrados los demonios. Capítulo 24, versículo 14, el último discurso de Josué dice esto. Fíjese cómo empieza a cerrar Josué. Ahora pues, temed a Jehová, le dice Josué al pueblo. Ahora pues, este es mi consejo, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Dios se mostró maravillosamente con Josué y con el pueblo de Israel, les entregó a todos, cumplió todas sus promesas, y al final Josué les dice, ustedes hagan lo que les da la gana, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Les da una advertencia, les dice, eligen a este Dios o aquel Dios, pero yo en mi casa vamos a ser. Parecería extremista esa advertencia, pero la verdad que cuando empecemos la semana que viene a ver el libro de Jueces, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel rápidamente se alejó a la idolatría, al paganismo. Rápidamente, todo este pueblo a quien le acaba de hablar a Josué, y el pueblo dijo que jamás se iban a alejar de Dios, jamás iban a ir a dioses ajenos, que jamás iban a hacer lo que estaba diciendo Josué. Una generación después, y se fueron a la idolatría, al paganismo. Pero Josué fue un gran líder, eso que ni qué. Pero sí vemos dos errores que para usted que es líder tiene que aprender a no hacerlo. Hay cosas buenas para ser como líder, esforzarse y ser valiente a seguir la palabra de Jehová. Eso es lo que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Cree en Dios. Pero hay dos cosas que usted tiene que aprender como líder, que yo tengo que aprender como líder, que Josué nunca aprendió. Y por eso vemos el problema después. ¿Ok? Dos cosas. Uno, es que no sacó todas las naciones de Canaán, ¿se acuerda? Dejó una nación ahí, entre ellos. O sea, él permitió que esa nación se quedara, hizo pacto con ellos. Fue engañado. Nunca fue a consultar a Dios.
para ver si hacían alianza con esta nación. Simplemente creyeron y se armó. Entonces, no cortaron toda la inmoralidad de Canaán, dejaron ahí algo que siempre les iba a estar atrayendo, seduciendo, siempre los iba a estar jalando hacia el mal. Tal vez se creyeron muy fuertes, a ver, lo que haya sido. Esas personas, todas las personas de Canaán que se quedaron ahí, constantemente fueron una atracción negativa para ellos, constantemente. Se iban con sus mujeres, se iban con sus dioses, les gustaba su manera de pensar, la avaricia y todas esas cosas. Fue constantemente como si le hubieran dejado una herida abierta a Israel ahí. Entonces, si Dios te dice que quites todo, quita todo. Es importante hacerlo, quita todo. Y muchas veces duele cortarle. Hay amistades que hay que cortarle. Si no la cortas, va a estar la amistad ahí. Y otra vez, hay personas que yo les he dicho, cámbiese de ciudad, váyase a vivir a otra ciudad, porque aquí tiene mucho que lo está jalando. Y como está todavía muy bebé, pues va a terminar cayendo. Entonces, muchas veces las personas tienen que cortar su trabajo, sacar a los niños de la escuela, dejarlo casa donde vive, e irse a otro lugar, congregarse allá, crecer, fortalecerse y ya después volver. Porque si se quedan rodeados de todo esto, aguas. Pero hay otra cosa que debemos de aprender de Josué. Y lo vamos a ver más claro cuando comencemos el libro de Jueces. Cuando comienza en el primer capítulo el libro de Jueces, dice, y murió Josué y todos los que estuvieron con él, y la tierra se fue el pecado. Josué no hizo algo que hizo Moisés. Moisés, cuando iba a morir, puso las manos sobre un líder. ¿Se acuerda? Antes le entregó la batuta a alguien más, Moisés. Le dejó la responsabilidad a alguien más. Moisés entrenó a ese líder. Moisés se pasó tiempo con ese líder. Le ayudó a crecer a ese líder. Le enseñó que había que confiar en Dios y que podía confiar en Dios. Le enseñó Moisés a Josué todo lo que Josué sabía. Y al final, Moisés a Josué, y al final Josué se quedó como líder porque Moisés lo dejó. Pero Josué no dejó a nadie. Josué no dejó ningún líder. No hubo un reemplazo de Josué, no hubo un sustituto, no hubo alguien nombrado por Josué. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Jueces. Cada vez que viene un buen líder, el pueblo se pone bien, y luego muere el líder y el pueblo se pone mal. O sea, usted que es líder verdaderamente en su casa, ¿poder hacer a sus hijos líderes de su casa? Ustedes que son líderes de algún ministerio en la iglesia, ¿poder compartir ese liderazgo a alguien más? Porque a veces nos comportamos como en el trabajo. En el trabajo nos dicen, entrena a este, y no le queremos enseñar todo porque luego nos quita la chamba. Cierto egoísmo, o inseguridad, o vanidad, o avaricia, donde no le queremos enseñar todo lo que traemos a la otra persona, porque luego, pues yo ya no voy a ser especial. Luego, ¿qué tal si no me quieren a mí? Pues no, ¿eh? Eso está mal, es un pensamiento muy, muy pobre, muy pobre. Lo más valioso que usted tiene y que la humanidad tiene es la fe en Jesucristo. Confía en Jesucristo. Josué confiaba mucho en Jesucristo. Confió mucho en Dios, Josué. Y Josué fue un gran líder. Y aquí tenemos a varios líderes. Hay varios de ustedes que son líderes natos, se les nota luego. Y hay otros que son más tranquilones, pero siguen siendo líderes. Pero llega un momento donde usted va a partir, ya sea de esta iglesia, de esta ciudad o de este mundo, pero va a partir eventualmente. ¿Y quién se va a quedar con su legado, digamos, no? ¿Quién se va a quedar con su legado compartiendo? Entonces eso podemos aprender de Josué. Si Dios te dice, saca todo, ¿okay? Y cuando te vayas, asegúrate de dejar un reemplazo. No dejes el lugar vacío. No dejes el lugar sin nadie. Tiene que quedarse alguien ahí. Y que sea alguien capacitado, alguien que lo haga mejor que tú. Estaría maravilloso. Todos los padres queremos eso de nuestros hijos, ¿verdad? Que mi hijo sea mejor que yo, que alcance más cosas que yo, que sea más grande que yo, que no pase por los dolores que yo pasé.
Pues pensar de esa misma manera con el discípulo con el que vamos a dejar